Romanos es una carta que el apóstol Pablo escribió a una iglesia naciente, a una iglesia joven, a una iglesia que comenzaba a conocer del Señor. Mire qué interesante que la primera iglesia de Cristo, la iglesia que Jesús dejó fundada, después de que Él asciende al cielo y la iglesia queda establecida, la palabra del Señor nos relata cómo la iglesia sufrió persecución por causa de ser la iglesia del Señor. Persecución, o sea, por ser cristiano, le perseguían para matarle. Eso provocó que esa primera generación de cristianos huyeran de Israel. Hubo un gran éxodo de cristianos. Hubo una movilización migratoria gigante desde Israel hacia diferentes partes de África, de Asia y de lo que hoy conocemos como Europa. Y a uno de esos lugares donde el pueblo de Dios, los primeros cristianos, emigraron, huyendo de la persecución de muerte que había en Israel, por parte del ejército romano dirigido por el César, por el emperador romano. Curiosamente, uno de los lugares donde los primeros cristianos llegaron para establecerse en esa huida fue a Roma, la capital del imperio romano. Mire qué curioso, los perseguían en Israel, buscaban para matarlos en Israel, eran perseguidos y acusados con delito, con pena de muerte por ser cristianos en su tierra. Pero cuando los judíos cristianos emigran de Israel y algunos de ellos se establecen en Roma, en la capital del imperio romano, ahí ellos sí fueron recibidos. Y ahí ellos no eran una amenaza, pero ahí se establece, con ese primer grupo de cristianos, se establece la primera iglesia de Cristo en Roma. Y Pablo se da cuenta que ahora existe una comunidad de cristianos en Roma. Y había una curiosidad con estas iglesias de judíos inmigrantes. Y es que como estaban fuera de su tierra, muchos judíos querían continuar teniendo en sus quehaceres diarios sus prácticas judías. ¿A quién de nosotros nos ha pasado que inmigrantes de algún país que venimos, llegamos aquí y aquí el salvadoreño quiere seguir comiendo sus pupusas, el hondureño queremos seguir comiendo baleadas y pollo con tajadas, el mexicano pues no tiene que traer los tacos porque aquí hay tacos, ¿verdad? Pero traemos parte de nuestra esencia, de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, de todas esas cosas que en nuestra tierra hacíamos. Pues parte de la cultura judía era que en Israel la nación entera fue construida, edificada alrededor de los mandamientos para agradar a Dios. Israel fue una nación que surgió y nació para adorar a Dios, para agradar a Dios, para vivir para su Dios a través de la ley que el Señor utilizó a Moisés para dejarle al pueblo, para que fuera el gobierno del pueblo de Israel, de la nación entera. Y entonces los judíos que emigraban, donde llegaban, también ellos procuraban establecer su cultura judía. Y aunque llegaban cristianos, aunque ya ese pueblo judío cristiano ya no vivía gobernado por las tradiciones del judaísmo, de la ley de Moisés, porque ahora vivían para agradar a Cristo. Ya Cristo había dicho, con que amen a Dios sobre todas las cosas y amen a su prójimo como a ustedes mismos, con eso tienen entrada al cielo. Ya no es necesario, dijo Jesús, que cumplan todas las leyes que se cumplieron
y que cumplieron sus antepasados. No que ya no valían, sino que ya no era necesario cumplir toda aquella ley. Ahora bastaba con amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a sí mismo. Y mire qué par de leyes. Amar a Dios sobre todas las cosas, por encima de todo, y amar al prójimo como a sí mismo. Sin embargo, muchos de los judíos que emigraban, cuando se establecían en el nuevo lugar, además de que se comenzaban a reunir y adoraban a Cristo, porque llegaban cristianos, además de eso, como ya no tenían a los profetas, ya no tenían, ni siquiera muchos llegaron con la ley escrita para recordar los mandamientos, entonces se quedaban con lo que recordaban. Y entonces atesoraban en su corazón la fe cristiana, pero al mismo tiempo mantenían costumbres, tradiciones judías, que ellos decían, tenemos que hacer esto para que podamos agradar a Dios. Cosas que se hacían antes de Jesús, cosas que eran ley, que había que hacerlas antes de Cristo. Cristo vino a decir, amen a Dios sobre todas las cosas, amen a su prójimo como a sí mismo, crean en mí, sírvanme a mí, ámenme a mí, oren en mi nombre, reciban el Espíritu Santo, y eso es suficiente. Y entonces una de las cosas que los judíos llegaban a implementar donde iban era, por ejemplo, la circuncisión. Entonces los judíos que emigraban salían de Israel, llegaban a donde se establecían a causa de la persecución, y entonces allá nacían sus hijos, nacían sus nietos, y les decían, tiene que circuncidarse. O sea, hay que cortar el prepucio del órgano sexual masculino. Tiene que circuncidarse. Porque si no se circuncida, entonces ese varón no va a poder agradar a Dios. Jesús lo dijo un par de ocasiones, la circuncisión ya no es necesaria como ustedes la han hecho. Para ir al cielo ya no es necesaria, pero quedó como una tradición. Hay muchas personas, mucha gente, algunos que dicen que son cristianos, otros que no dicen que son cristianos, pero dicen que creen en Dios. Otros que dicen que Dios ocupa un lugar importante en su vida. Pero cualquiera de los escenarios que sean, muchos siguen guardando tradiciones, pensamientos, costumbres en su corazón que le parece que agrada a Dios. Y Pablo le escribe esta carta a los romanos. Mire, es el libro del Nuevo Testamento, que si usted y yo nos pudiéramos quedar con uno de todo el Nuevo Testamento, el libro, en la carta de Pablo a los romanos, dice todo lo que necesitamos saber para poder conservar, vivir una fe cristiana real. La carta de Pablo a los romanos es un manual instructivo, fiel, radical, de cómo una persona puede ser un cristiano, una cristiana de verdad. ¿Qué pasó? Pasó que Pablo se dio cuenta que esta iglesia en Roma tenía demasiado potencial. Estaban en la capital del imperio más grande que existía en el mundo. Y ahí estaba una iglesia cristiana. Y Pablo se asegura, cuando se da cuenta de esto, se asegura de que esa iglesia no se confundiera, no se perdiera. Y entonces Pablo le escribe esta carta a los romanos, a la iglesia judía en Roma. Esta iglesia conservaba estas costumbres. Y llegaron cristianos y llegaron algunos que no eran cristianos, eran judíos de nacimiento. Y Pablo escribe esta carta a la iglesia en Roma. Y yo quiero invitarle para que vaya conmigo al capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículo 17. Romanos capítulo 2, versículo 17.
para muchos de estos primeros cristianos judíos en Roma, para muchos de los que estaban en Corinto, una ciudad griega, que también Pablo escribió cartas para esta iglesia, la primera carta y la segunda carta que tenemos en el Nuevo Testamento. Para muchos cristianos hoy en día, para muchos que no son cristianos, que crecieron nada más en una tradición religiosa, para muchos vivir para Dios es una costumbre, es una tradición. Por eso es que encontramos cristianos que la mamá cristiana, la mamá, cuando nace su hijo, corre y le pone una pulserita roja en la muñeca, porque conserva tradiciones, costumbres, aunque dice que es cristiana. Tradiciones y costumbres a las que Pablo le habló a la iglesia en Roma, honestamente. Pablo escribe esta carta a la iglesia cristiana en Roma. Y este capítulo 2, yo le he titulado una conversación honesta, una plática que Pablo hace con la iglesia en Roma honestamente, muy honesto. Pablo no guardó nada a los romanos. Pablo no dejó nada por ahí a escondidas. Pablo no dijo, bueno, así lo quieren hacer, pues está bien. Cada quien, ¿verdad? Cada quien tiene su propia manera. Pablo fue radical con la iglesia cristiana en Roma. Y esta carta fue una carta muy honesta. Lo descargó todo. Si tenía un camión cargado con toda la verdad del evangelio, la descargó todo. Todo lo descargó en esta carta a los romanos. Y yo le llamo a este texto un texto muy honesto. Por eso yo le invito para que leamos este mensaje de Pablo a la carta a los cristianos en Roma, muy honestamente, como si fuera para nosotros, como si fuera para esa categoría de cristiano, esa categoría de personas que se quedó con una tradición, más que en poner su mirada en lo que verdaderamente tiene que poner atención. Romanos capítulo 2, versículo 17. Dice la palabra del Señor, lo dice el apóstol Pablo a la iglesia cristiana en Roma. Escucha esto, tú que te llamas judío, confías en la ley de Dios y te jactas, presumes de tu relación especial con Él. Tú sabes lo que a Él le agrada. Tú sabes bien qué es lo correcto, porque se te ha enseñado su ley. Tú lo conoces, le dice Pablo a los judíos, ustedes conocen lo que hay que hacer para agradar a Dios. Estás convencido de que eres guía para los ciegos y luz para los que andan perdidos en la oscuridad. Muchos viven con esa actitud de ser los que dirigen a otros, de los que tienen que decirle a otros cómo se tiene que vivir. ¿A usted le ha pasado antes? Si usted no ha sido el que le dice a otros cómo se tiene que vivir, porque según usted tiene la dirección del Señor, usted ha sido entonces seguramente esa persona a la que le han dicho cómo se tiene que, alguien le ha dicho, así es como se tiene que vivir. Así era esta comunidad judía. Piensas, dice el versículo 20, tú piensas que puedes instruir al ignorante y enseñar a los niños los caminos de Dios. Tú piensas que puedes incluso enseñarle a los niños, pues estás seguro de que la ley de Dios te da pleno conocimiento y toda la verdad. Ahora bien, escuche esta conversación muy honesta. Es una carta. Honestamente se los dice. Ahora bien, si tú enseñas a otros, si tú que enseñas a otros, si tú que andas procurando decirle a otros cómo se tiene que hacer, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? ¿Por qué no te enseñas a ti mismo?
Predicas a otros que no se debe de robar. Pero tú robas. Dices que está mal cometer adulterio, pero tú cometes adulterio. Condenas la idolatría, pero tú usas objetos robados de los templos paganos. Te sientes muy orgulloso de conocer la ley, pero deshonras a Dios al quebrantarla. No es extraño que las escrituras digan: los gentiles blasfeman el nombre de Dios por causa de ustedes. Hago una pausa. Hace 2000 años, casi los 2000 años, 1950 años atrás, el apóstol Pablo escribe esto a los romanos. Y hace casi 2000 años, ya el evangelio de Jesucristo, ya la verdad de Jesucristo era denigrada por causa de aquellos que ponían su cultura, su tradición, sus asuntos primero y no demostraban una fe genuina. ¿Cuánta gente hay hoy que necesita a Jesús? Necesita a Cristo, pero a causa de cristianos que no demuestran que verdaderamente conocen a Dios, que sus acciones no son fieles al Señor. Muchos allá en el trabajo, en la tienda, en una reunión, donde sea, denigran el evangelio de Cristo. Por cristianos, por gente que dice que cree en Dios, que no es radical con su fe, que no es radical con sus convicciones, que sigue jugando el wichiwachi, que un día sí, un día no, que Dios no es lo más importante a la hora que tiene que ser lo más importante. Pues Pablo le dice a los romanos: hay muchos que están denigrando el evangelio de Jesús por causa de gente que dice lo que hay que hacer y no lo hace. Por gente que sabe lo que tiene que hacer para agradar a Dios y no lo hace. Por gente que sabe cómo tiene que conducirse para reflejar la luz de Jesús con su vida y no lo hace. Honestamente, les dice Pablo, estamos mal. Hay algo que no está bien. Hay algo que no cuadra con aquellas personas que viven su vida cristiana bajo una tradición, como una costumbre. Se congregan por costumbre cuando se congregan. Leen la Biblia de vez en cuando. Oran cuando tienen necesidad, si es que. Cantan coritos cuando se sienten deprimidos. No es extraño que las escrituras digan, dice Pablo, esos que no creen en Dios blasfeman el nombre de Dios por causa de ustedes. Gente que sabe que tiene que dice, aleluya, yo quiero ir al cielo, pero no se casa viviendo en esa relación de fornicación. Honestamente, necesitamos, dice Pablo, cambiar el canal. Hay algo que necesita un cambio. Excelente que están en Roma. Qué bueno que llegaron a Roma, la capital del imperio más poderoso del mundo, la que ha perseguido a los cristianos. Qué bueno que están ahí para hacer luz en Roma. Pero no puede ser posible, dice Pablo, que ustedes que crecieron escuchando la palabra del Señor, ustedes que conocieron todo, ustedes que hoy pueden ser los maestros de los niños. No puede ser que por ustedes, le dice Pablo, haya gente que blasfema el nombre de Dios, porque su vida no es honesta, no cuadra lo que está viviendo con lo que dice ser.
Dice el versículo 25. La ceremonia judía de la circuncisión solo tiene valor si obedeces la ley de Dios. Pero si no obedeces la ley de Dios y te circuncidas pensando que circuncidándote vas a ir al cielo, no estás en mejor condición que un gentil incircunciso, que uno que no cree en Dios. No estás en mejor condición. Y si los gentiles obedecen la ley de Dios, ¿acaso Él no los considerará su propio pueblo? Me detengo porque Jesús dijo en una ocasión: vamos a preparar banquete. Dijo Jesús: vamos a preparar banquete. Y el Señor, dijo Jesús, estaba contando una parábola. El Señor, que estaba preparando la fiesta, mandó a invitar a todos sus invitados, toda su gente, toda su lista. ¿A usted le ha pasado cuando hace alguna fiesta y hace la lista de invitados? Una de las cosas más difíciles de organizar una fiesta es la lista de invitados. Es de lo más difícil que hay. Si usted celebró su boda ya, se dio cuenta. Si usted tuvo invitados, se dio cuenta. Es de lo más difícil que hay. Si le va a celebrar el cumpleaños al niño de 1 año, que ojalá que le tome fotos para que se acuerde de esa fiesta, tiene que hacer la lista. Eso cuesta. Y Jesús dice en esa parábola, aquel señor mandó invitar a toda su gente. Y unos, dice Jesús, unos le mandaron a decir, le dijeron: acabamos de comprar una propiedad, propiedad de mis sueños, no podemos ir, lo siento. Otros le dijeron: estamos ocupados atendiendo mi negocio, no puedo ir, estoy en mi business, no puedo. Y así cada quien se excusó y le fueron a informar al Señor de la fiesta. Jesús está hablando de él en una parábola. Y dice Jesús: entonces el Señor que organizaba la fiesta, dijo Jesús, entonces el Señor le dijo a sus criados: vayan por las calles, vayan por las plazas, vayan por los caminos, inviten a cuanta persona se encuentren, porque lo que tengo en la mesa no lo voy a desperdiciar por aquellos que estaban en la lista y no quieren venir. No lo vamos a desperdiciar. Dijo Jesús que vengan. Y ahí añade y dice: y así entonces le dio potestad a todos aquellos que creyeron en su nombre para ser llamados hijos de Dios, a causa de aquellos por los que Él vino y lo rechazaron. Entonces abrió la puerta. Y Pablo le está diciendo a la iglesia en Roma, mire cómo dice: y si los gentiles obedecen la ley de Dios, versículo 26, ¿acaso Él no los va a considerar a ellos también su propio pueblo? El pueblo judío terminó la importancia como pueblo, como zona geográfica, como pueblo, como gente en general, el día que Cristo abre la puerta para todos nosotros. Porque ahí su pueblo se hizo más grande. Ahí su pueblo encontró una puerta donde pudiera llamarle mi Señor, mi Dios, mi Salvador. Ahí entonces el judío, Jesús lo dice y en otros pasajes del libro de Romanos lo dice Pablo, entonces ahora el pueblo judío ya no es por nacionalidad. El pueblo de Dios ya no es por descendencia en un árbol genealógico. Ahora el pueblo de Dios tiene otra identidad. Es comprado por sangre, es lavado por la sangre de la cruz. Pablo le dice a esta iglesia que se creían los muy cristianos en Roma. Hay un dicho por ahí que dicen que en el país de los ciegos el tuerto es el rey. Pero el tuerto sigue teniendo un problema. No ve con los 2 ojos. Así que así era esta iglesia.
Era una iglesia que llevó en su corazón la fe de Cristo, pero llevaba en sus tradiciones, en sus acciones, todavía costumbres y cosas que no agradaban a Dios. Y Pablo está hablando honestamente, diciéndole a la iglesia: hay cosas que están haciendo que no agradan a Dios. Ustedes hablan y le hablan a los idólatras, pero y ustedes también. Mire cómo dice el versículo 27. De hecho, los gentiles incircuncisos que cumplen la ley de Dios los condenarán a ustedes más bien. Judíos que están circuncidados y que tienen la ley de Dios pero no la obedecen. Pues no se es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos, ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. Este versículo es la esperanza para nosotros. Porque si no existiera esta declaración, entonces usted y yo no pudiéramos ser pueblo de Dios a menos que tuviéramos la genética judía, la descendencia judía, el pasaporte. Bueno, no hay pasaporte, pero los documentos de nacimiento en Israel. Pero dice la palabra del Señor: no es verdadero judío aquel que ha nacido de padres judíos, aquel que ha cumplido con los rituales como la circuncisión. No, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón, producido por el Espíritu Santo. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no la de la gente. Honestamente, Pablo les habla y le dice: necesitamos ser una generación de cristianos que busquen la aprobación de Dios. No cumplir con esta tradición, con esta. Hay familias que sus tradiciones están por encima de todo, por encima de Dios. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que nos reunimos siempre, pastor? ¿Qué es eso? Que eso está por encima de Dios. Es inquebrantable su cultura, sus tradiciones, sus costumbres, cuando se trata de obedecer a Dios, de vivir para Dios. Nuestra cultura hondureña, mexicana, dominicana, cubana, puertorriqueña, salvadoreña o colombiana no puede estar por encima de buscar el agrado de Dios. Hay cosas de nuestras tradiciones que no sirven para agradar a Dios, que no agradan a Dios. Hay cosas con las que usted fue criado. Es que así me criaron, pastor. Hay cosas con las que nos criaron que no agradan a Dios. Y hay muchos que crecieron en el evangelio, que conocieron a Dios y hoy viven una vida wichiwachi, tibia. Cuando alguien le dice: hermano, pero mire esto. No, yo sé, hermano, yo sé, amén, 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 gloria a Dios. Sí, pero no lo hace. ¿Cuánta gente hay que presume conocer de Dios? Que presume saber de las cosas de Dios, que presume tener 30,000 años en el evangelio, pero la gente que le conoce sigue hablando mal del evangelio por causa del mal testimonio. Honestamente, dice Pablo, lo que más importa es una transformación en el corazón. Cuando hay un corazón transformado. Yo no estoy peleando con nadie porque me pasó esto, me dijeron lo otro. Yo no estoy peleando con nadie.
Yo no estoy buscando agradar a nadie. Cuando yo reconozco de dónde el Señor me ha sacado, de dónde el lodo el Señor me rescató. Cuando yo recuerdo lo hediondo que estaba sin Cristo y nuestro corazón es transformado. Verdaderamente, honestamente, no buscamos el favor de la gente. Buscamos el favor del Padre, el favor de Dios. Pero hay mucha gente que piensa, pretende que con hacer esto, que es parte del ritual, que con hacer esto para quedar bien con el otro hermano, con los otros, está haciendo las cosas bien. Este no es un escudo tampoco para que aquellos que no les importa amar a la gente se escude ahí y digan: no, a mí no me importa nada, yo le digo lo que quiera. No, tampoco. Hay que amar al prójimo, hay que ser respetuoso, hay que ser tolerante, hay que ser paciente, hay que tener palabra amable. Pero cuando se trata de agradar a Dios, no son las tradiciones, no son las costumbres, no es lo que yo sé, es lo que yo hago, es lo que refleja mi corazón. Y el apóstol Pablo le dice a esta iglesia judía cristiana en Roma: muchos pueden conocer ustedes de la ley, muchos pueden saber, hoy pueden ser ya como maestros, pero cuando ustedes están haciendo lo contrario a lo que saben, aquellos que rindan su vida a Jesús de verdad, ellos más bien les terminarán diciendo cómo se debe de vivir para Dios. Pablo dice: una persona con un corazón transformado. Hablemos honestamente, iglesia. Hablemos honestamente. No me responda, pero yo le pregunto: ¿en verdad su corazón Dios lo ha transformado? Honestamente. ¿Ya usted le abrió el espacio al Señor en su corazón para que Él meta sus manos y lo transforme? Algunos le han abierto la mitad del corazón. Algunos no le abren todo su corazón. Hay gente que se: me da miedo, pastor, y si me cambia todo el Señor. Excelente. Hay gente que tiene miedo. Hay gente que no levanta sus manos, que aquí en el altar no se le ve nunca. No toma una decisión, no se le ve hablándole a otro del Señor. Le da pena, porque su corazón no está completamente transformado. Todavía le dicen: y ya no se toma la cervecita. No, porque es que estoy tomando un medicamento para el hígado. Su corazón no está transformado todavía, porque de sus labios no puede salir una declaración de decir: no, porque ahora sigo a Cristo, porque soy cristiana. No hay un corazón transformado. Por eso es que falta la iglesia. Por eso es que no se congrega fielmente. Por eso es que el vecino, el amigo, no lo invitamos. Por eso es que seguimos escuchando las musiquitas aquellas que le gusta al oído nuestro carnal. Por eso es que seguimos tirando bombazos indirectas en las redes sociales, o publicando fotitos de esas que le gustan a los tigres, a los hombres que andan buscando qué ver, porque hay un corazón que no está transformado. Por eso es que siguen habiendo enemistades, porque no hay un corazón transformado. Por eso es que no se hace esa llamada para pedir perdón. Por eso es que sigue pensando solamente en sus propios asuntos. Por eso es que sigue siendo egoísta, porque no hay un corazón transformado. Hay conocimiento quizás, hay otras cosas tal vez, pero el apóstol Pablo le habla honestamente a una iglesia que transformaría una nación completa. Y les dice: honestamente les hablo.
El que tiene el corazón verdaderamente transformado por Jesús no busca quedar bien con la gente. No busca que todo el mundo le vea como qué respetable. No, el cristiano genuino, el cristiano verdadero, el cristiano radical nunca podrá quedar bien con la gente. Porque o se agrada a Dios o busco el agrado de la gente. Cuando yo busco agradar a mi familia antes que a Dios, ni voy a poder agradar a mi familia y voy a deshonrar a Dios. Cuando yo busco agradar a mi patrón, al otro, aquí por allá, a todo el mundo, al amigo, a la esposa, al esposo, y por encima yo me paso mi pasión por amar a Dios, por honrar a Dios, nunca terminaremos agradando a la gente y terminaremos deshonrando a Dios. Pablo dice: el que tiene el corazón transformado no anda detrás de la aprobación de la gente. Busca la aprobación de Dios. Le repito nuevamente la pregunta: ¿está su corazón transformado? Solo un corazón transformado por el Espíritu Santo es un corazón que tiene paz. Es un corazón que provoca palabras que son de bendición. Si de sus labios siguen saliendo palabras soeces, palabras vulgares, su corazón no está transformado. Porque el Señor espera una transformación cuando le abrimos el corazón. Y si usted dice: pastor, yo sí estoy transformado, entonces es el momento para que ese corazón suyo se apasione a todo lo que pueda por el Señor y se lleve de encuentro lo que tenga que llevarse de encuentro cuando se trata de poner a Dios en primer lugar. Sí, quizás no es lo que gusta escuchar, pero es lo único que nos va a llevar al cielo. Lo demás va a ser diversión, entretenimiento. Y yo espero que usted no esté aquí para perder su tiempo, para entretenerse, para estar en un club más. El deseo del Señor para su iglesia es llevarla al cielo. Por eso, honestamente, yo le pregunto otra vez: ¿está su corazón verdaderamente transformado? Si usted dice sí, entonces es necesario que hoy acelere el paso. Porque hoy puede ser el último día, mañana puede ser el último día. Tenemos que asegurar lo más valioso que Cristo nos ha entregado en esta tierra: la oportunidad de ir al cielo. Si usted no vive para Cristo hoy, si todavía no le ha abierto su corazón a Jesús para que le transforme su corazón, yo le hago la invitación en esta noche: ábrale su corazón a Jesucristo. No siga viviendo esa vida vacía, miserable que se vive sin Cristo. Llene su corazón de Jesús. Radicalmente decida vivir para Dios. Dele la prioridad en su tiempo. Dele la prioridad en sus acciones. Dele la prioridad en sus esfuerzos. Dele lo mejor a Dios. Y usted va a experimentar la cosa más grande que el ser humano puede experimentar: es la aprobación de Dios. Si hay un espaldarazo, una palmadita en la espalda que usted y yo necesitamos tener, es la de Dios, diciéndonos: muy bien, muy bien. Lamentablemente hay muchas personas que enfocan su mirada en buscar la aprobación de otros. Esposas, esposos, no se equivoquen. No busque la aprobación de su esposa, de su esposo, por encima de la aprobación de Dios. No.
Si usted lo hace al revés, usted está mal delante de Dios. No busque la aprobación de sus hijos, cuando eso va a sacrificar buscar la aprobación de Dios. No busque la aprobación de sus amigos, cuando eso va a sacrificar agradar a Dios. Deje que el Señor transforme su corazón. Ábrale su corazón al Señor y deje que el Señor abrace su corazón con amor, le restaure, le transforme, le cambie. Necesitamos a Jesús transformando nuestro corazón. Hay áreas en su corazón que necesitan ser transformadas. El día que usted diga: no, pastor, yo estoy como un carro nuevo, recién salido del dealer, nuevo, 0 millas, así estoy. Ni vienen con 0 millas tampoco, pero estoy 0 millas. Cuando usted declare eso, usted está entrando en la categoría de esta iglesia a la que Pablo le habló, porque piensa que está bien. Y porque piensa que está bien, usted puede descuidar lo que necesita hacer. Cada día usted y yo necesitamos venir delante de Jesús y decirle: transforma mi corazón. ¿Sabe qué necesitamos usted y yo? Usted sí, usted que cree que es muy cristiano, necesita un nuevo corazón, una transformación cada día. Usted que vino hoy por primera vez y no vive para Dios, usted necesita un nuevo corazón, una transformación. Deje de buscar agradar a la gente antes que agradar a Dios. No se torture más su vida buscando cómo hago para quedar bien con mi vecino, con mi amigo, con mi familia, cuando con quien yo necesito quedar bien primero es con mi Señor. Eso nos marcará la ruta de lo que tengo que hacer. Yo quiero invitarle que pueda ponerse de pie.